si usted es mujer, si usted es una persona con discapacidad, es un niño o una niña, deben conocer que primero tienen derechos, no por el hecho de ser un migrante en un país ajeno al suyo, de manera automática se quedan sin derechos. No, hay derechos que son inherentes a usted y usted debe hacerlos exigir. Un día pasando la frontera, esa frontera tenía muchas escenas, de hecho eran dignas de un documental. Podíamos ver personas pasando angustiadas, con miedo, con una maleta, otros con maletas mucho más grandes, personas con niños, personas que son adultos mayores, personas con alguna discapacidad y en sillas de ruedas. Todas tenían que pasar por el mismo lugar, tenían el mismo trato. Eso me hizo pensar en si esas personas debían tener un trato diferencial por el simple hecho de tener una condición especial. Bienvenidos a Región Migrante, un podcast latinoamericano que abre caminos hacia los derechos migrantes. Yo soy Gabriela Supelano. Y yo, Deiser Ledesma. Sexta parada, sobre todo cuidar la vida. Hola, mi nombre es Yuriberto, soy de Cuba, actualmente vivo en Facatativá, Colombia, y le mando un saludo a Región Migrante. Lo que dices es muy importante. Hay que pensar que las personas deben tener tratos diferenciados cuando tienen condiciones que hacen que sea más difícil para ellas moverse, que sea más difícil para ellas acceder a sus derechos. Y por lo tanto, la frontera, que es ese lugar por la que todos tienen que pasar, debe también tener ese trato diferenciado, por lo menos en las zonas que son controladas por los estados y donde deberían garantizarse los derechos. Hoy vamos a hablar sobre las poblaciones vulnerables, las personas que tienen condiciones que agravan o que hacen que su viaje migratorio tenga unas especificidades distintas. En este episodio nos acompaña la experta Paula Cerón. Ella es abogada y profesora de la Universidad ICESI, hace parte del consultorio jurídico de la universidad y ella lidera el grupo de acciones públicas de la universidad, el GAPI. Además, es experta en temas de derecho internacional y sobre todo en temas de discapacidad y de poblaciones vulnerables. Y queremos empezar con un fragmento de su entrevista en la que ella nos habla de las distintas formas de discapacidad. En términos de población con discapacidad, vamos a denotar que es un mundo totalmente gigantesco. Entonces podemos tener migrante con discapacidad visual, migrante con discapacidad intelectual, migrante con discapacidad física. Y la mayoría de ellas pues vienen siendo tipos de discapacidad de índole física y muchas veces de índole de una discapacidad mental, ¿sí? Que hay que detonar ciertas estrategias estatales, regionales para contrarrestar y poder evitar que sean sus derechos vulnerados. Tenemos una gran deficiencia en términos de datos. Cuando no hay datos, pues genera también una negación a que hayan políticas o si hay, las políticas no sean adecuadas a las necesidades que se tienen. Entonces, por eso los datos son importantísimos. En este caso, una barrera gigante es que los datos no están primero estandarizados en todos los países de Latinoamérica, que uno pudiese decir qué entiende por persona con discapacidad, cuáles son esas variables que nos interesa como Latinoamérica empezar a hacer esa medición. No hay registro específico tampoco de población migrante con discapacidad. Al no tener unas cifras considerativas, pues estas cifras no me van a servir como Estado para tener ningún tipo de acción y eso es lo que hemos visto a lo largo específicamente de Colombia, de Centroamérica y Latinoamérica en términos de pautas en políticas públicas. Ya teniendo en cuenta lo que nos dice la profe Paula, en nuestras entrevistas encontramos ciertos factores diferenciales que pueden tener cada grupo. Entre ellos niños, niñas, adolescentes que son sujetos de especial protección y adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Por eso quiero que escuchemos el testimonio de Jocelyn Mendoza. Sí, ella es una migrante venezolana que está actualmente en Argentina y la situación de ella fue muy compleja, pues tuvo que llevar a su hija, que estaba embarazada con un embarazo de alto riesgo,
hasta Argentina y ha tenido que sostener a su hija y al bebé que pues tiene muchos problemas médicos. Entonces, no solamente nos habla de ese camino migratorio, de pasar esas fronteras, esas trochas en un estado de vulnerabilidad, sino también de ser migrante, estar en un espacio, en un lugar y tener a tu cuidado una persona enferma que hace aún más compleja la situación. Yo tuve que hacer un montón de trámites, contactarme con gente conocida en Brasil para que la pudieran pasar y estábamos inseguros si la podían dejar abordar con 6 meses de embarazo. Se tardó como 20 días su travesía, estando 12 en Brasil y los otros días tratando de pasar en la zona fronteriza y bueno, en Foz de Iguazú le dieron un pase humanitario y fue donde ella logró abordar el colectivo. La bebé nace y nadie se dio cuenta. Las que se dio cuenta fui yo, porque al transcurrir el día, la bebé, o sea, dormitaba mucho, empezó a hacer burbujitas por la boca, no succionaba nada. Yo decía, pero aquí está pasando algo, la bebé no succiona, no come, no nada. Y entonces las enfermeras, no pasa nada, no pasa nada. Yo le decía, aquí está pasando algo, yo necesito que tú, por favor, me busques un poco de leche de fórmula y me des una jeringuita porque yo necesito saber si ella puede succionar o no. Al caerle esas gotitas en la boca, eso fue lo que detonó todo. Y evidentemente tenía todos los intestinos obstruidos, tenía una malformación congénita y 2 ausencias de órganos, no tenía colon, no tenía ileum. Me mandan a firmar todos los papeles, vienen a buscarla a una ambulancia, se la llevan directo a un hospital de niños para hacerle todos los exámenes y a poderle hacer la primera cirugía. Como podemos ver, este testimonio es muy desgarrador, es muy duro y ella nos contó muchas de las cosas que le sucedieron en toda esta travesía, pero podemos ponernos en los zapatos del otro y pensar si ya el hecho de emigrar es complejo, es difícil, tiene desarraigo, ahora hacerlo con una condición que hace que sea más difícil el camino, que sea más difícil la llegada, es muy complejo. Además, porque el cuidado casi siempre recae sobre las espaldas de las mujeres y muchas mujeres migrantes tienen que preocuparse por sobrevivir y también por cuidar de los otros. Por eso así llamamos este episodio. Nuestra experta, Paula Cerón, nos habla de cómo hay ciertos grupos poblacionales que son sujetos de especial protección. Escuchémosla. Estos grupos poblacionales pues están sujetos de doble, triple condición de vulneración y por el simple hecho de ser migrantes están bajo una condición de vulneración de alto riesgo. Si tú estás como un migrante irregular, pues tu riesgo de vulneración aumenta y aumenta cuando hay esa mirada interseccional entre migrante y eres mujer, si entre migrante y eres un niño, una niña o un adolescente, cuando eres migrante y eres adicionalmente una persona mayor, cuando eres migrante y eres una persona con discapacidad, el riesgo de vulneración aumenta y por lo tanto los patrones de vulneración que están expuestos a la hora de pasar fronteras, de movilizarse de un estado a otro, van a ser mucho más riesgosos y van a poner en riesgo muchos más derechos de si fuera un migrante bajo una visión solamente de migrante. Y así como nos dice la profe Paula, hay sujetos con doble o triple condición de vulneración. Estos sujetos son de especial protección internacional. Asimismo, en las entrevistas que hemos tenido, por ejemplo, Baker Rugeles, que ya hablaba en otros episodios, nos contaba un poco de cómo fue ese cruce en la frontera cuando él tenía a sus 2 padres que son adultos mayores a su cargo, que fue de manera, digamos que caótica. Sí, muchos testimonios de este tipo se pueden escuchar en migrantes de toda la región, personas que deben a veces dejar a sus padres, a sus adultos mayores en el país de origen porque los viajes simplemente no son aptos para personas que ya están mayores, que tienen dificultades en la movilidad, enfermedades o que deciden viajar con ellas, pero esto trae una serie de problemas muy grandes. Tomé esa decisión más por mis padres que por voluntad propia. Primero porque mi mamá es una persona ya de la tercera edad, que sufre de artrosis, que no tiene una movilidad tan estable como cualquier otra persona. También es diabética. Mi papá sufre de los nervios. Lo que duerme son 4 horas. Las trochas son complejas. Incluso en el 2018, cuando estaba cerrada la frontera, pasé varias veces por el río y tú ves a las personas armadas, encapuchadas, y hay mucha gente que se arriesga a pasar por conseguir algo. Yo me arriesgué varias veces, primero para conseguir unas medicinas a mis padres y aparte de eso por comprar comida.
En el testimonio de Baker podemos darnos cuenta cómo la frontera es ese lugar donde estas vulnerabilidades son aún más fuertes porque es un espacio de mucho caos, de violencia, y justamente la frontera es ese espacio también donde deberían protegerse los derechos de personas con distintas vulnerabilidades. La profesora Paula Cerón nos habla justamente de eso. De por sí la persona con discapacidad, la persona que es mayor, que no tiene las condiciones físicas, va quedando rezagada y los demás siguen su camino. Entonces ahí sigue habiéndose una división. Y todo esto se ve evidenciado, por ejemplo, también en casos en frontera, al llegar una persona con discapacidad auditiva, en los puntos de control no hay un intérprete de lengua de señas. Entonces, al no tener estos ajustes razonables de este tema de accesibilidad, pues vamos a encontrar unas brechas y unos patrones de vulneración muchos más agudizados para las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo hace esa persona con discapacidad auditiva para comunicarse con un agente migratorio si no cuenta con herramientas que el Estado mismo conlleve a brindarle? ¿Cómo hace una persona usuaria de silla de ruedas para poder pasar una trocha, para ser caminante, para atravesar fronteras? Queda supremamente complejo. Entonces estas personas van quedándose rezagadas. Además, va a haber una mayor afectación a su condición. Hay otra población de la que no hemos hablado tanto en este episodio, que también es de interés, y es la niñez, las infancias. Y las infancias se encuentran con muchos problemas al acceder a sus derechos. Uno de esos derechos, el de la educación, y a que esa educación sea de calidad y de igual trato que el de las personas nacionales. De esto también nos habló Baker, ¿no? Sí, Baker de hecho trabajó con el Comité Internacional de Rescate. Allí trabajó con población migrante, desplazados retornados, y tuvo proyectos directamente educativos, y nos hablaba de cómo la niñez debe ser primordial y desde la educación podemos transformar también estos estigmas. La educación es igual que la salud, o sea, es un derecho universal. A veces no le damos importancia, no, me falta un papel, no lo puedo llevar. Me falta el carnet de vacuna, no me lo reciben. Me falta la partida de nacimiento, apostillada, legalizada, no sé qué, por eso no me lo reciben. Y dejamos al niño en casa o me lo llevo para el trabajo. Pero si supiéramos el daño que le estamos haciendo a esa criatura. Todavía hay docentes, porque incluso el año pasado estábamos con un proyecto y una docente le dijo a la rectora, y nosotros estando cerca, le dijo, no quiero niños venezolanos para el próximo año escolar. Porque la mamá esto, porque el papá esto, porque... Esto no se trata de nacionalidad, se trata de humanidad. Humanidad porque todos tenemos los mismos derechos. O sea, si no está la mamá y el papá, ¿quién es la segunda persona que está? El docente. ¿Y de qué manera nosotros podemos apoyar a esa persona que viene afectada? Porque incluso a veces está la mamá sola. O a veces ni siquiera está la mamá sino la abuela. O a veces ni siquiera sino el tío. Y si no, el hermano mayor o la hermana mayor. Entonces imagínate toda esa afectación que viene de otro país, que es una familia que está prácticamente descompuesta. Imagínate un niño que es tan vulnerable. Entonces el docente tiene que aprender a entender eso. Además de la educación, y como mencionaba, y que la educación y la salud son derechos fundamentales, y aún más para sujetos de especial protección como son los niños, niñas y adolescentes, Paula Cerón nos habla de cómo las entidades migratorias y las entidades gubernamentales deben tener protocolos para las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables de especial protección. Entonces, escuchemos a Paula sobre estos protocolos, de cómo deberían tener los gobiernos. Que cada uno en sus países se ponga a analizar y a reflexionar qué ha hecho la entidad migratoria de su país, si tiene o no protocolos para hacer solicitudes de refugio, si es una persona con discapacidad visual. Hay un relato donde se pueda escuchar, o por ejemplo hay formularios impresos en braille. ¿Cómo usted le explica a una persona con discapacidad intelectual y quiere aplicar a una solicitud de refugio que ese formulario tan complejo, porque no lo crea en lectura fácil para que una persona con discapacidad intelectual pueda solicitar el refugio como cualquier persona sin discapacidad lo puede hacer? Y ese formulario de solicitud de refugio solamente está en formato digital, accediendo a una página web donde hay muchas personas que son analfabetas en el tema de uso de medios y de canales digitales. Entonces, ¿cómo sopesar toda esta historia en términos de la diversidad que por el hecho de ser humano lo tenemos?
Y esas limitaciones están latentes en cada uno de los países latinoamericanos, en nuestros países. Y como lo hemos hablado alrededor de todo este viaje por nuestra región migrante, cuando conocemos nuestros derechos es que tenemos más posibilidades de poder luchar por ellos y hacerlos valer. Con las poblaciones vulnerables vamos a mirar una serie de recomendaciones que pueden hacer estas poblaciones para poder acceder y defender sus derechos, y más que en esos temas, Gaby, está el tema de salud muy implicado. Por ejemplo, cuando Baike nos hablaba de sus padres que son adultos mayores, hay un tema de salud, y el tema de salud es uno de los derechos más fundamentales, y que ante la justicia de cualquier país pueden interponerse recursos legales para poder hacerla valer, y eso independientemente de la nacionalidad. Entonces, esas poblaciones vulnerables también tienen un derecho muy importante que poder reclamar, y aquí vamos a ver algunas recomendaciones. Dentro de las herramientas activas desde el Pacto Mundial para las Migraciones, desde la Convención para Refugiados, dentro de todos los lineamientos que ha dado también la Organización Internacional para las Migraciones, está el hecho de que en las fronteras pues, se tengan en cuenta patrones y parámetros que respeten los derechos desde la interseccionalidad, es decir, si usted es mujer, si usted es una persona con discapacidad, es un niño o una niña, y no lo pueden vulnerar. Hay derechos que son inherentes a usted, y usted debe hacerlos exigir, como son la posibilidad de tener un intérprete de lengua de señas, o por lo tanto, si usted, por ejemplo, viene de Brasil y no habla español, pues tener un traductor que le ayude pasando de portugués a español para que entienda los procedimientos en los puntos de control. Usted puede exigir en los puntos de control todo lo relacionado a la protección de sus derechos desde el enfoque diferencial. En cada uno de los puntos que hay de los estados puede haber una defensoría, puede existir una personería. Estas autoridades son las que están encomendadas a garantizar la protección a cualquier persona que pase por esos puntos fronterizos. Así que usted podrá solicitar acompañamiento de la defensoría de ese tipo de estado o de la personería o de la autoridad que maneje derechos humanos de ese estado. Le recomiendo que solicite acompañamiento de estas autoridades en el caso de que usted considere se le estén vulnerando algún tipo de derecho. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, como siempre, al final de todos los episodios queremos recordarles que pueden acceder a apoyo jurídico gratuito en el consultorio jurídico de la Universidad ICESI en Cali. Sabemos que no todas las personas que van a escuchar esto están en Cali, pero de todas formas pueden escribir al correo cjurídico@icesi.edu.co. Hoy vamos a darles un número de celular, 313-737-3612. También en el consultorio jurídico de la Universidad ICESI está el Grupo de Acciones Públicas, que además ha venido trabajando varios casos de temas de discriminación, sobre todo a poblaciones con discapacidad y a poblaciones migrantes con discapacidad. Entonces les recomendamos mucho, si llegan a necesitar ayuda, que pueden buscarla ahí y en otras organizaciones que manejan el tema de migración. Y para finalizar, quiero que escuchen parte del testimonio de Jocelyn, que nos deja un mensaje muy bonito luego de toda la historia que ella nos contó. Gracias por escucharnos, y eso fue Región Migrante. Y que al haber pasado yo tantas cosas, yo dije, pues nada, si era empática, ahora soy el triple, pero y la verdad que ha sido de mucha ayuda para mí, porque con toda esta historia que te conté, en medio de tanto caos y todo dolor, me sirvió para descubrir algo que yo jamás me imaginé. Estoy en un proyecto, con un proyecto propio, diseñé y creé un insumo para bebés lobotomizados, y ahorita estoy en un concurso muy importante que está realizando el gobierno de la ciudad, y estoy entre las semifinales. De un caos lo pude convertir en una cosa muy positiva. Y la verdad es que a veces no, yo no me la creo como lo hice, no sé de dónde salió, pero llegar hasta acá, pues te puedo decir que fue el infierno que me sacó a flote. Región Migrante es un podcast de la Universidad ICESI seleccionado en la convocatoria Pensar con Otros para construir ciudadanía y democracia de 2024 del Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda. Producción general, Gabriela Supelán. Asistencia de producción, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Estrategia de comunicación, Deiser Ledesma. Equipo editorial, María Juliana Soto, Gabriela Supelano, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma.
Equipo jurídico, María Alejandra Martínez y Paula Cerón. Apoyo editorial, Paula Aristizábal. Música original, Gabriela Supelano. Y apoyo en postproducción, Gabriela Martínez. Agradecemos a las organizaciones Voces Viajeras y Funda Transvida por su colaboración en este proceso, y muy especialmente a Ana María Pereira y a Don Edgar Antúnez, quienes nos han dado su valioso apoyo. También queremos darle gracias a todas las personas que compartieron sus testimonios y su conocimiento con Región Migrante.